El versículo clave de nuestro pasaje es el versículo 12, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Qué bonito poder decir como iglesia eso en un aniversario. Amén. Y este año creo yo más que nunca, porque ha sido tan evidente la mano de provisión de Dios en concedernos por primera vez después de 26 años y medio tener ya nuestra propia propiedad. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Dios siempre nos ha ayudado, siempre, aun cuando no teníamos un edificio, una propiedad que era de nosotros, siempre nos proveyó, siempre nos dio un lugar adecuado donde congregarnos y gloria a Dios por eso, por la provisión de Dios que nunca nos ha dejado. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Este pasaje relata un tiempo en la historia de Israel en la cual estaban experimentando un avivamiento espiritual nacional. Lo que vemos aquí, estos pasajes, esa victoria, esa declaración por Samuel Ebenezer, está describiendo se pudiera decir un avivamiento espiritual nacional. Después de años de la terrible derrota ante los filisteos, dice aquí que 20 años habían pasado, que los filisteos habían capturado el arca. Y para el judío, para el pueblo de Israel, el arca representaba la presencia de Dios. Y entonces, ¿se acuerdan cuando el niño de la nuera de Elí nació? Le pusieron por nombre Icabod, que quiere decir traspasada es la gloria de Jehová. Dios había dejado al pueblo de Israel porque ellos lo habían dejado al primero, porque ellos se habían olvidado de Dios, porque eran idólatras y eran rebeldes. Todo era debido a su rebeldía espiritual. Toda esa derrota y todos esos años sin la presencia de Dios había sido por su propia rebeldía. Sin embargo, después de arrepentirse y se pudiera decir rededicarse a Dios, habían vuelto a experimentar la ayuda de Dios, la ayuda de Jehová Dios, la presencia de Dios entre ellos. Tenían nuevamente la ayuda de Dios con ellos. Y la presencia, la ayuda de Dios para el cristiano, para el pueblo de Dios, significa la protección de Dios. Amén. La protección de sus enemigos, seguridad. No hay lugar más seguro que estar en el centro de la voluntad de Dios para su vida. La ayuda de Dios, la presencia de Dios para el cristiano, para el pueblo de Dios, significa la bendición de Dios. Puede ser la provisión de Dios. Dios, dice la Biblia que joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios cuida de sus hijos, provee para sus hijos, prospera a sus hijos, pero no con la prosperidad necesariamente que da el mundo, sino con la bendición de Dios, que muchas veces tiene riquezas mucho mayores que lo material. La Biblia dice en Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y también la ayuda y la presencia de Dios significa para el pueblo de Dios, para el cristiano, el poder de Dios. El poder para vencer al enemigo. Y muchas veces el enemigo es uno mismo. Recuerde que el cristiano tiene tres enemigos. Tiene al diablo. La Biblia dice que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Pero también dice la Biblia que el mundo es enemigo de la cruz de Cristo. El mundo no es amigo de las cosas de Dios. El mundo es también enemigo del cristianismo. Y la carne, el viejo yo, la antigua naturaleza, es muchas veces nuestro peor enemigo. Pero la ayuda de Dios, qué importante es para vencer a cualquier enemigo que tenga el pueblo de Dios. Israel era una nación pequeña, siempre ha sido una nación pequeña, rodeado de naciones mucho más grandes y poderosas, rodeadas de enemigos hasta el día de hoy. Sin embargo, existían y habían prosperado porque Dios los había engrandecido. Mire conmigo, deje una marca en 1 Samuel y vaya atrás de Deuteronomio 7, por favor. Deuteronomio 7, versículo 6.
Y fíjese lo que Dios les había dicho desde que los sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud, antes de introducirlos a la tierra prometida, la promesa que Dios les había dado a su pueblo. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 13. ¿Ya lo encontró? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y no escogió Dios a Israel por ser mejor que otros pueblos. No, dice en el versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, nos ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dios le recuerda a Israel, no son ustedes, soy yo. Amén. Amén, hermanos. Si usted se levanta, si usted prospera, si usted logra algo, no es por usted, es por Dios. No es porque usted sea especial, porque usted sea mejor que otros, es por la fidelidad de Dios, por su gracia. Amén. Y es lo que Dios le está recordando a Israel. Versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Amén, hermanos. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. ¿Se fija cómo este es un retrato, un cuadro de la salvación? Porque Dios dice, yo los escogí, no por ser ustedes algo especial, sino porque yo los amo nomás. Ustedes eran el pueblo más insignificante, pero por amor yo me fijé en ustedes y los quise sacar de la esclavitud de Egipto. Eso representa la esclavitud del pecado, hermanos, del mundo. De ahí nos sacó el Señor también a nosotros los cristianos. Pero Israel no tuvo que hacer nada, simplemente tuvieron que seguir a Dios por fe. Y el Señor los salvó, los redimió de Egipto. No les costó nada más que simplemente marchar en pos de Dios, ¿verdad? Pero les dice, ahora necesitan obedecer mis mandamientos. Ahora necesitan guardar mis estatutos para que yo pueda bendecirles. Yo siempre he dicho, hermano, las bendiciones de Dios, la salvación es gratuita. Dios nos la da como un regalo gratis, pero las bendiciones de Dios no son gratis. Las bendiciones de Dios sí cuestan. Y el precio que cuestan se llama obediencia. Si obedeces, Dios te bendice y te va a seguir bendiciendo. No tienes idea. Dice la Biblia que a cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No te imaginas cómo Dios quiere bendecirte. Lo único que tienes que hacer es obedecer a Dios. Y ahí el detalle, ¿no? Y ahí el problema muchas veces, que somos rebeldes, somos obstinados. Nos gusta hacer las cosas a nuestra manera y no obedecer la palabra de Dios. Y entonces nos perdemos las bendiciones de Dios. Y Dios bendice a uno y no puede bendecir al otro. Y no es que Dios tenga favoritos. Bueno, ¿verdad? Yo he dicho, si Dios tiene favoritos, los favoritos de Dios son los que obedecen a Dios. Pero en realidad no es que Dios hace acepción de personas. Entonces muchos cristianos dicen, ¿por qué a ese sí lo bendice, a mí no? Pues te garantizo es porque a aquel sí le obedeció y tú no le estás obedeciendo en algo. Porque Dios cumple sus promesas. Amén. Entonces termina diciéndoles aquí, ¿verdad? Versículo 12 otra vez. Por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Todo te puede bendecir Dios, tu trabajo, tu hogar, tu casa, tus hijos, tu familia. Todo lo que tienes, Dios quiere bendecirte. Nada más te pide que le obedezcas, ¿verdad?
Pero ellos se habían olvidado de Dios. En vez de ser fieles a Dios, se mezclaron con los pueblos a su alrededor en esa tierra de Canaán y aprendieron sus malas costumbres. Se hicieron idólatras igual que ellos y se llenaron de pecado. Mire, Jueces 2. Jueces está antes de Primera de Samuel, después de Josué. Jueces capítulo 2, versículo 7. ¿Se acuerdan cuando Josué está ya dando su último discurso, su última predicación al pueblo de Israel, y los exhorta a que sean fieles a Dios, que no se olviden de Dios, que obedezcan a Dios, y los desafía diciendo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirva? Dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y dice la Biblia que los versículos después dijeron: vamos a hacer como tú dices, Josué, vamos a servir a Dios, vamos a ser fieles a Dios. Pues dice el dicho: más rápido cae un hablador que un cojo. Y tan pronto se murió Josué, mire lo que dice aquí, Jueces 2, versículo 7, ¿ya lo encontró? Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnath-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, a dioses falsos. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal, que era un dios pagano, y hasta Astarot, que era una diosa pagana. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿Quién tuvo la culpa? Dios, que los dejó. No, ellos se olvidaron de Dios. Ellos le dieron la espalda a Dios. Dice la Biblia: el insensato tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Sí? ¿Por qué no me bendices, Dios? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy con esta necesidad? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Pero la pregunta es: ¿fuiste fiel al Señor cuando era tu tiempo de ser fiel, obediente a Dios? Dice la Biblia que la maldición nunca vendrá sin causa. Amén. Versículo 15: por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Fíjese qué triste, que en vez de donde quiera que ellos salieran, la mano de Dios estuviera con ellos para ayudarles, estaba para ellos, en contra de ellos, para mal. O sea, Dios resistiendo a su propio pueblo. Dice: como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. La Biblia dice en Gálatas 6, 7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No te puedes burlar de Dios. Dice: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, Dios va a cumplir con su palabra. Así como Él promete bendecirte si lo obedeces, Él promete no bendecirte, no cuidarte, no protegerte, no ayudarte si te olvidas de Él. Pero a veces pensamos que voy a ser la excepción, que a mí no me va a pasar nada. La Biblia dice: no os engañéis, te estás engañando a ti mismo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tú siembras semillas de limones, no te van a salir dulces naranjas, te van a salir amargos limones. Porque todo lo que siembras, eso es lo que vas a segar.
Esa es la ley de la siembra y la cosecha, la cual es una ley inalterable. ¿Sí o no? Versículo 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. O sea, Dios en su misericordia levantaba a jueces, y empieza, ¿verdad? Está empezando ahí el libro de los jueces y nos habla de diferentes jueces que Dios levantó porque le daba lástima a su pueblo, porque estaba siendo oprimidos por sus enemigos. Entonces Dios levantaba a un juez para que los liderara, para que los siguieran, para que volvieran a Dios y Dios poderles librar de manos de sus enemigos, poder ayudarles otra vez. Pero tan pronto como los ayudaba y ya se sentían seguros, se volvían a olvidar de Dios. Y eso es típico hasta el día de hoy del pueblo de Dios. Cuando las cosas están bien, muchos cristianos se olvidan de Dios. No son fieles al Señor, no cumplen sus votos, sus promesas que le han hecho al Señor. Pero sí, cuando viene el aprieto, cuando viene la aflicción, cuando viene la necesidad, cuando viene la tragedia, entonces se acercan a Dios porque tienen necesidad. Nada ha cambiado, así es el ser humano, así era el pueblo de Israel, así somos los cristianos hoy en día. No aprendemos de los errores de otros y no aprendemos que Dios no cambia, que Dios no se mueve, que es el mismo. Amén. Entonces, así como Dios les advirtió, así sucedió. Desde los jueces, hubo una serie de jueces hasta Samuel. Samuel es considerado el último juez de Israel. Y durante todo ese periodo hubo una indiferencia espiritual nacional que reinaba, desobediencia, pecado. Dice la Biblia ahí que lo que era característico de esos tiempos, de que cada quien hacía lo que mejor les parecía. Tuvieron caídas, tuvieron derrotas, tuvieron aflicción, fueron humillados, pero cuando se humillaban y se arrepentían, Dios enviaba un libertador que los rescataba y les daba había una restauración parcial. Porque no duraban mucho tiempo en bendición y prosperidad cuando volvían a sus malos caminos otra vez. Entonces volvía de nuevo la indiferencia, volvía la desobediencia, volvía el pecado, volvían a tener caídas, volvían a ser derrotados. Qué manera tan terrible de vivir. Todo por no poner a Dios primero en la vida, por ser desobedientes, por ser inconstantes en su fe, por no vivir una vida consagrada y apartada del pecado, al punto que llegaron cuando está Elí de sumo sacerdote y sus hijos. El pecado está tan desenfrenado que aún en la misma casa de Jehová ahí se está cometiendo adulterio, fornicación, se está robando, tantas cosas están pasando que se derramó la copa de la ira de Dios, se pudiera decir, y Dios permite que sean derrotados por los filisteos y que se lleven capturada el arca del pacto, y cuando nace ese bebé y la mujer muere, la mamá muere antes de morir, le pone por nombre Icabod, que quiere decir traspasada es la gloria de Jehová, y pasan 20 años sin Dios ayudar a su pueblo, hasta este punto donde se arrepienten y se vuelven a comprometer con Dios. Es una tristeza oír y ver familias cristianas que se apartaron de los caminos del Señor y ver cómo les ha ido, cómo les está yendo. Es una tristeza. Y digo esto porque siempre que se acerca un aniversario es inevitable, me pongo a ver fotos, porque siempre nos gusta hacer una presentación fotográfica a través de los años, y veo unos rostros de niños y jovencitos ahí y familias que estaban envueltas sirviendo al Señor, pero por una u otra razón decidieron dejar la iglesia, y no solamente dejaron la iglesia, sino que se apartaron del Señor, porque ya nunca volvieron a ser fieles como lo fueron el tiempo que estaban aquí en nuestra iglesia. Y hemos visto los estragos que ha hecho el pecado en sus vidas, en las vidas de sus hijos. Y es triste, hermanos.
Lo más terrible que le puede suceder a un cristiano, a una familia cristiana, a una iglesia, es perder la presencia y la ayuda de Dios. Eso es lo más triste, no perder el trabajo, no perder un ser querido. Eso no es lo peor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar es perder la presencia y la ayuda de Dios en tu vida. ¿Qué fue lo que Samuel dijo al pueblo que debían hacer para volver a tener la presencia de Dios, para volver a tener su bendición, para volver a tener su ayuda? En nuestro pasaje vemos 3 pasos o 3 actitudes para recuperar y tener la presencia de Dios en la vida de cualquier persona, no importa quién eres, cualquier cristiano, cualquier familia, cualquier iglesia que se siente que no tiene la presencia de Dios en su vida, que se ha apartado del Señor. La primera la encontramos ahí en 1 Samuel 7:3. Fíjese ahí en su Biblia, por favor. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Volverse de todo corazón. Primer actitud que tiene que suceder para que alguien vuelva a tener la presencia y la ayuda de Dios en su vida, la comunión con Dios. Volverse de todo corazón. O sea, un arrepentimiento genuino. Todo en la vida cristiana comienza con el arrepentimiento. ¿Sabía usted eso? Para ser salvo uno necesita arrepentirse de sus pecados. ¿Sí o no? Para recibir a Cristo y para recibir su perdón, alguien necesita arrepentirse genuinamente. Necesita volverse de todo corazón. En Mateo 11, 28 al 30, Jesús hace la invitación y dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces el Señor invita al pecador, invita, ¿verdad?, a la persona: ven a mí. Es una decisión. Él hace la invitación, pero la decisión es de cada persona. A aceptar la invitación e ir a Cristo. Y déjame decirte, para venir a Cristo vas a tener que dejar algo. Para venir a Cristo vas a tener que cambiar de dirección. ¿Cómo sabe eso, pastor? Porque ahí Cristo menciona mi yugo, dice: llevad mi yugo. Usted sabe lo que es el yugo, ¿no? El yugo es ese aparato que se le pone a 2 animales de carga, 2 bueyes o 2 asnos, para jalar una carreta o para jalar un arado. El yugo mantiene a los 2 animales caminando en la misma dirección, porque si no, uno se va a ir para allá, otro se va para allá. El yugo es para mantenerlos a los 2 caminando juntos. Ahora, Cristo dice: llevad mi yugo sobre vosotros, ponte mi yugo y camina conmigo. Eso es lo que está invitando el Señor. Sígueme a mí. Y para seguir a Cristo usted va a tener que dar una vuelta. Va a tener que haber un cambio de dirección en su vida. Eso es lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es: ay, me siento mal por mi pecado, por mi culpa, por mi gran culpa, como nos enseñó la religión. No. Eso es penitencia. Eso es sentirte mal por tu pecado. No, arrepentimiento quiere decir cambio de pensar, cambio de mente, cambio de dirección. Y ahora, antes iba caminando allá, pero ahora Cristo me salvó, ahora camino con Él. Eso es el arrepentimiento. Así es. Para que alguien pueda venir a Cristo necesita cambiar de dirección, es una decisión. Nadie puede seguir a Cristo sin un continuo dejar atrás su pecado y seguir en pos de Él. De todo corazón. Porque a Dios le interesa la condición de nuestro corazón. La Biblia dice: Dios le dijo a Samuel: no mires a su parecer, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de él, pero Dios mira el corazón. Dios mira el corazón.
La Biblia dice que Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. O sea que para que usted y yo querramos caminar en los caminos del Señor, Él tiene que tener nuestro corazón. La vida cristiana no es una religión, es una relación personal con Dios a través de Cristo Jesús. Y entonces todo comienza con el arrepentimiento. Pero para mantenernos en comunión con Dios necesitamos arrepentirnos diariamente. ¿Cómo que diariamente? Sí, porque diariamente pecamos en contra de Dios. Y no perdemos la salvación, no tenemos que seguir aceptando a Cristo diariamente, pero sí tenemos que cuidar esa relación con Dios, porque Dios mira el corazón, a Él no lo podemos engañar. Entonces necesitamos ponernos a cuentas con Dios diariamente. Eso implica arrepentimiento y confesión de pecados. Dice primera de Juan 1:8, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El problema es que con el tiempo nos ponemos cómodos con el pecado. Fallamos en despojarnos del viejo hombre, como nos dice la Biblia que hagamos. Volvemos a practicar y andar según la vieja naturaleza, el viejo hombre. Y lo peor es que muchos llegan a justificar su mal comportamiento. Llegan al punto donde no ven nada de malo con cómo están viviendo. Y hasta se enojan cuando se les señala el pecado con el que está batallando. No hay arrepentimiento, sino obstinación. Eso fue lo que pasó con Saúl. Saúl fue confrontado por su desobediencia. Y Saúl, cuando le dijo a Samuel, ¿por qué no obedeciste a la voz de Jehová? Saúl le dice, ¿cómo que no? Antes he obedecido a la voz de Jehová. Y mientras se oían el ruido de los animales ahí, las vacas y los asnos que había dejado con vida, y él está diciendo, obedecí a Dios cuando Dios le dijo que matara todo eso. O sea que muchas veces los que nos engañamos somos nosotros y no nos damos cuenta de la condición que estamos, y hasta nos enojamos cuando alguien nos señala algo que ven en nuestra vida mal. Nos volvemos obstinados, rebeldes, necios, y perdemos lo más importante, la comunión con Dios. El cristiano no pierde su salvación, porque la salvación no depende de lo que uno hace o no hace. Depende de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando Cristo fue crucificado, las últimas dos palabras que salieron de su boca fue consumado es, y entregó el Espíritu. Esa palabra consumado es, en inglés es it is finished. ¿Qué estaba finished? Toda la obra de salvación, el sacrificio por nuestros pecados, consumado es, los pagó por completo. Ya no hay que añadirle nada, ni se le puede quitar nada. Todo lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario fue suficiente para pagar por los pecados de todo aquel que cree en Él. Del mundo entero, si el mundo entero creyera en Cristo, pusiera su fe en Cristo, se arrepintiera, Cristo salvaría a todo el mundo. Porque Dios ama a todo el mundo. Pero solamente aquellos que le recibieron, dice la Biblia. Los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es una decisión personal de cada persona. Dios no va a obligar a nadie a creer. Pero lo que estoy diciendo, el hecho de que Cristo murió en la cruz por los pecados del mundo, no quiere decir que automáticamente todo el mundo es salvo. Cada pecador tiene que arrepentirse y tomar la decisión de poner su fe o no en Cristo Jesús. Pero una vez que lo hace, ya eres salvo, y eres salvo para la eternidad, por toda la eternidad. Entonces el cristiano no pierde su salvación, pero sí pierde la comunión con Dios. La Biblia dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que andamos en luz, pero andamos en tinieblas, mentimos. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros.
con los hermanos, dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Cuando el cristiano pierde la comunión con Dios, pierde las bendiciones de Dios, pierde la ayuda de Dios, pierde oraciones contestadas. Amén. La iglesia que somos nosotros no es el edificio, y como tales, la iglesia solo será un reflejo de lo que nosotros somos, porque la iglesia somos nosotros. No podemos ser una iglesia con la presencia y el poder de Dios si no lo estamos experimentando individualmente en nuestras vidas y en nuestros hogares. Amén. No somos una religión, somos el cuerpo de Cristo. Somos un organismo vivo, eso es la iglesia, y Cristo es la cabeza del cuerpo. ¿Se acuerdan de la iglesia en Laodicea? La iglesia en Laodicea es conocida como la iglesia tibia. Cristo les reprocha, le dice: ojalá fueras frío o fueras caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ahora, ¿por qué eran tibios? Porque decían: no tengo necesidad de nada, así estoy bien. El frío, por lo menos reconoce: ando mal. El caliente, pues está en fuego para el Señor. Pero el tibio dice: así estoy bien. Y dice Cristo: me das asco, te vomitaré de mi boca. O sea que si no somos cristianos individuales que cuidamos la comunión con el Señor, al rato vamos a hacer una iglesia sin la presencia y la bendición de Dios. Y cada uno de nosotros somos responsables, hermanos. Somos responsables. Me acuerdo de la historia de Acán en el Antiguo Testamento. Acán fue el que se robó ese lingote de oro, ese manto babilónico y otras cosas, y las metió a su tienda y escarbó y las escondió y dijo: nadie sabe. Uno fue el que pecó, pero todo Israel en la siguiente batalla fue derrotado, porque había pecado en la tienda de uno de los israelitas. Y cuando se halló descubierto, no nada más murió él, murió su esposa, murió sus hijos, murieron sus siervos, todos fueron apedreados y quemados. Dios lo ordenó así, para quitar el pecado del campamento, porque había pecado en el campamento. Si no tenemos cuidado en nuestras vidas personales y dejamos pecado en nuestras vidas, en nuestros hogares, podemos traer una maldición a toda la iglesia. Podemos perder la presencia y la ayuda de Dios, toda la iglesia. ¿Usted quiere ser causa de eso? O sea, no nada más usted se pierde la bendición de Dios, que no por su culpa Dios no pueda bendecir su familia, sus hijos, sus hermanos en Cristo, su iglesia. Eso pasa, hermanos. Qué bueno que no estamos viviendo bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque Dios trataba muy diferente con el pecado en los tiempos del Antiguo Testamento a como trata el día de hoy. Pero no nos engañemos, dicen: Dios no puede ser burlado. Amén. Entonces, ¿qué necesita hacer un cristiano, una iglesia, una familia para asegurar la presencia y la ayuda de Dios en su vida? Asegurarnos de que constantemente nos estamos volviendo a Jehová, volviendo a Dios, arrepintiéndonos, confesando pecados, poniéndonos a cuentas con el Señor. Es algo que debemos estar haciendo diariamente. Pero si ni siquiera en la iglesia, a la hora de la invitación, estamos dispuestos a ponernos a cuentas con Dios, el día que se te predica la palabra de Dios, el día que supuestamente te acercas a Dios, ¿cómo será en tu vida diaria, en tu casa? Cuando no está el pastor ahí para leerte la Biblia, para predicarte la Biblia, para recordarte. Amén. Yo he dicho muchas veces: si aquí no traes tu Biblia a la iglesia, se te olvida. O la traes pero no la abres, ahí está cerrada. Y nomás estás viéndome así como una rana en la lluvia.
Ajá. Y vamos a los versículos y ni los lees. ¿Quieres que creamos que lees tu Biblia en casa? Si no lo haces aquí cuando otros te están viendo. Si aquí cuando estamos orando no oras, ¿quieres que creamos que oras en lo personal, en privado? Amén. Segundo, dice, no solamente le dice Samuel al pueblo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, sino mire ahí mismo en el versículo 3, primera de Samuel 7:3, dice, quitad los dioses ajenos y astarot de entre vosotros, dice, y preparad vuestro corazón a Jehová. Segundo requisito para tener la presencia de Dios, consagración personal. Consagración personal. No solo se trata de arrepentirse del pecado, hermano, hermana, también apartarse del pecado. Pero alguien dijo que es un error apartarse del pecado, pero no consagrarse a Dios. Hay una filosofía o doctrina de la sustitución que dicen, ¿tienes malos amigos? ¿Quieres dejar malos amigos? Si no te buscas buenos amigos, vas a volver a los malos amigos. Tienes que reemplazar esas malas amistades con buenas amistades. Hay música que oyes que no le agrada al Señor y tú sabes que esa música no te edifica, es sensual, es mundana. Si no escuchas buena música, vas a volver siempre a escuchar esa mala música. Necesitas reemplazarla con algo bueno, algo que te edifica. Amén. Tantos ejemplos que pudiéramos dar. Bueno, si nada más te dejas el pecado, te apartas de lo malo, de una mala práctica, de una mala actividad, pero no lo sustituyes con consagración a Dios, acercarte a Dios y llenarte de Él, de sus caminos, de su presencia, de una relación con Él, vas a volver otra vez acá. ¿Quiere tener victoria sobre malos pensamientos? Sobre tentaciones del corazón. Métete a la palabra de Dios. Esto es, te lo digo a los hombres muchas veces, tienes problemas con malos pensamientos, tú sabes de qué te estoy hablando. Lee la Biblia. Lee la Biblia. La Biblia, Jesucristo dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así es. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La Biblia, alguien dijo, la Biblia te va a apartar del pecado o el pecado te va a apartar de la Biblia. Pero si tú quieres tener victoria sobre cualquier pecado en tu vida, métete a la palabra de Dios. Llena tu mente y tu corazón con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Y Dios la va a usar para ir transformando tu vida. Dice 2 Corintios 6, creo que dice que somos transformados de gloria en gloria, como mirando en un espejo la gloria de Dios. El espejo es la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué consagración personal? Dios mira el corazón. Dios sabe si nuestra vida espiritual es genuina o no. ¿Se acuerda que le preguntaron a Jesús cuál es el principal mandamiento? Y no se trata de qué es lo que hacemos, sino de qué es lo que somos. El principal mandamiento, dijo el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Eso no tiene nada que ver con lo que tú haces, tiene que ver con lo que tú eres.
Dios se interesa en cómo andamos interiormente. Mire cómo Dios responde a una fe genuina, a un corazón sincero. Mire Jeremías 29. Ahorita regresamos a 1 Samuel 7. Jeremías 29, versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Está ahí, hermano? Versículo 13. Y me buscaréis. ¿Y qué dice? Y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y las siguientes palabras en el versículo 14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Si tú me buscas de todo corazón, me vas a hallar. Y yo te voy a oír. Y yo te voy a ayudar. Yo te voy a bendecir. Eso habla de consagración, hermanos. Hermano, hermana, joven, señorita, ¿cómo anda tu corazón? ¿Es tu fe una fe genuina? ¿Eres fiel a Dios? ¿Él es primero en tu corazón, en tu vida? A Dios no lo engañamos. Te engañas a ti mismo, pero a Dios no lo engañamos, porque Él conoce tu corazón. ¿Ves? La única persona que tú tienes que preocuparte de convencer es Dios. Hay algunos que hasta sarcásticamente dicen: yo ando bien, Dios conoce mi corazón. Traen unos pecadotes ahí. Y digo yo: wow, qué osadía, qué falta de temor de Dios. En vez de agachar su cabeza en vergüenza, Dios conoce mi corazón. Sí, Dios conoce cómo anda tu corazón. Marca lo que Dios conoce cómo anda tu corazón. Porque a Dios no lo podemos engañar. Nuestro corazón a veces nos engaña a nosotros. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Es por eso que el salmista, yo creo que es un salmo de David, dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, porque puede ser que ni yo mismo sepa cómo ando. Entonces le dice a Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Puede ser que yo no sepa, Señor, enséñame. Salmo 139, 23 y 24. A propósito, esa es una buena oración que hacerle a Dios a la hora de la invitación, venir aquí. Y si no tiene nada que viene a su mente, ¿por qué de pedirle a Dios? ¿Para qué venir al altar a tomar decisiones? Debería de venir a decirle: Señor, prueba mi corazón, examina mi corazón. ¿Cómo anda mi corazón? Enséñame, Señor, porque yo pienso que ando muy bien, y puede ser que yo mismo me estoy engañando. Cuando venimos al altar del Señor, no solamente venimos para arrepentirnos, sino que muchas veces debemos de venir para consagrarnos. ¿Qué significa consagrarse? Es una palabra muy antigua. Solo la encontramos en el Antiguo Testamento. Pero se encuentra en la Biblia desde que Dios sacó a su pueblo de Egipto. O sea, a partir de la salida de Egipto, la salida de esclavitud, Dios empieza a enseñarle a su pueblo lo que es consagración. O sea que el inconverso, el incrédulo, el que no tiene a Cristo, no sabe ni puede tener una vida consagrada. Eso es para el creyente, para el cristiano, que ya ha sido redimido. Entonces necesita aprender ahora como cristiano a consagrar su vida. ¿Sí me está siguiendo? Éxodo 16, 23. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Y recuerde que en el Nuevo Testamento Cristo es nuestro reposo.
Así como el judío, el israelita consagraba el día de reposo, el creyente, el cristiano, no es que debe consagrar un día, sino a Cristo, porque Cristo es el Hijo de Dios y Él es nuestro eterno reposo. Dice Éxodo 31:15, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es el día de reposo, consagrado a Jehová. Pastor, si no debemos observar el día séptimo, que es el día sábado, entonces ¿cuál día? Pues la iglesia, vamos al libro de los Hechos, y la iglesia empezó a congregarse en el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El día domingo. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó el primer día de la semana. Entonces salieron de la religión porque se dieron cuenta que el reposo no los podía salvar, sino que Cristo era el reposo que salva. Amén. Empezaron a congregarse, a observarse el día domingo. Ahora, hay veces que cristianos son impedidos de consagrar, de congregarse el día domingo. Así es que no hay que ser legalistas, no es el día domingo por ley, sino simplemente apartar un día para el Señor. Y la razón que escogemos el día domingo es porque es el primer día de la semana, y porque Cristo resucitó el primer día de la semana, y porque el primer día de la semana implica o representa las primicias, lo primero. Y Dios quiere ser primero en nuestras vidas. Él merece ser primero en nuestras vidas. Entonces es muy adecuado que la iglesia se congregue el día domingo, pero no es por ley, sino es porque queremos consagrar un día para el Señor. ¿Sí me está siguiendo? Éxodo 28:38, todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Luego dice en Levítico 27:32, el diezmo será consagrado a Jehová. No estamos en el Antiguo Testamento, no tenemos que diezmar como una obediencia a la ley, como lo hacía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero es un principio que está ahí, que Dios merece ser primero en nuestras vidas y que Él bendice el que le ofrezcamos a Él, que ofrendemos a Él. Ahora la regla es, acá en el Nuevo Testamento, a cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Dios te ha prosperado, Dios te ha bendecido, pon aparte algo para Él. Algunos dicen, es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Sí, pero la Biblia dice que la gracia es mayor que la ley. Y si la gracia es mayor que la ley, pues deberíamos de dar hasta más del 10%. Ahora lo que Dios se fija no es tanto en la cantidad, sino en cómo lo damos. Por eso dice, ninguno dé por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero oiga bien, si hay algo que usted sabe, Dios ya puso en su corazón, esto apartarlo para el Señor, hay que consagrárselo a Él. Hay que consagrarlo para Él. Éxodo 29:29 le dijo a Dios a Moisés para Aarón, y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagradas. Ahí estaba hablando del llamamiento al sacerdocio. Ya dejó de existir ese oficio sacerdotal. Ahora la Biblia dice que todos nosotros somos sacerdotes. O sea que podemos ir directamente a Dios, ya no necesitamos a un ser humano que interceda por nosotros. Pero si la Biblia dice que somos sacerdotes, quiere decir que hemos de consagrar nuestras vidas. Porque el sacerdote se acercaba a Dios y tenía que acercarse consagrado a Dios. ¿Cómo nosotros pretendemos acercarnos a Dios si no nos consagramos? Éxodo 32:29 dice, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Quiere decir que no nada más debe preocuparme mi propia consagración personal, sino la consagración de mi familia. Amén. La palabra consagrarse en el Nuevo Testamento es santificarse, que tiene el mismo significado. Primero a los Corintios 1:2. Vaya ahí bien rápido, por favor. 10 minutos y termino. Primero a los Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos,
con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esto es para todo cristiano. Primera a los Corintios 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y luego dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, no te va a caer un rayo, no es que no puedes, es que no conviene, es que no edifica, es que tú deberías querer vivir una vida consagrada al Señor. Cristo compró nuestra santificación con su sangre. Dice Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cómo luce un cristiano consagrado? Un cristiano santificado. Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes. Ahí está, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ya no somos ignorantes, hermanos. La Biblia nos manda a santificar a Dios en nuestras vidas, a vivir una vida consagrada. Consagración no es algo, lo que estoy diciendo es consagración no solo es algo interno, se va a notar por fuera, en la manera que vives. Amén. Por último, número 3, le dice Samuel al pueblo de Israel en 1 Samuel 7:3. Dice, y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Otra condición, solo a Él servid. Esto habla de dedicación genuina, de dedicación personal. Jesús dijo claramente, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Una singularidad en nuestra dedicación, solamente Cristo, solamente Dios. Un ídolo es cualquier cosa, cualquier objeto o actividad o persona que tome primer lugar antes que Dios en nuestras vidas. Y la idolatría es abominación a Jehová. Colosenses 1:18 dice de Cristo, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ese es el problema con tantos cristianos hoy en día, especialmente en este país, en el cristianismo de este país, que están tan comprometidos, en inglés la palabra es committed, con tantas actividades y otras cosas en sus vidas que no tienen tiempo para dedicarse a Dios. Y hasta cristianos en muchas iglesias, hasta como las nuestras, se quejan y reprochan de que el pastor tiene muchas actividades, que el pastor tiene muchas cosas y nomás nos quiere metidos en la iglesia. ¿No ve que queremos pasar tiempo con nuestras familias? Queremos tener nuestras vacaciones, queremos tener nuestras actividades, queremos llevar a los niños al fútbol o al béisbol, tenemos otras cosas que hacer. No nada más es pura iglesia, pura actividad, puro servicio a Dios. Ya tenemos mucho, pastor, hay que recortar.
Ese es el reproche de muchos cristianos hoy en día, que tienen muchas otras cosas que hacer como para estar metidos en la iglesia. Que ya es mucha iglesia. La pregunta es, ¿cuál ha sido el resultado de esa mentalidad, de ese punto de vista? Si los cristianos necesitaran más tiempo para sus actividades y para sus familias como algo bueno, pues quiere decir que deberían de estar viviendo mejores vidas. Deberían de tener más la bendición de Dios en sus vidas. Deberían de ser personas más consagradas, más espirituales, pero es todo lo contrario. Es que la vida cristiana no puede vivirse a medias. No puede ser poquito nada más. La vida cristiana es una vida de estar creciendo y abundando en las cosas del Señor siempre. ¿Cuándo fue la última vez que usted se arrepintió de todo corazón? ¿Cómo ha estado viviendo su cristianismo? ¿Es usted un cristiano consagrado, consagrada? ¿Es Jesús el Señor de su vida, o sea, primero en su vida? ¿O es segundo, tercero, cuarto? ¿Está usted plenamente dedicado a Él o nada más le ofrece al Señor cachitos de su tiempo y de su vida? Todo esto es condicional para tener la presencia y la ayuda de Dios en nuestras vidas. ¿Qué fue lo que hicieron el pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que hizo después de que Samuel les exhortó? Dice la Biblia, ya no vamos a ir por causa de tiempo, pero lea después usted el versículo 4 al 12. Quitaron los ídolos que tenían, se consagraron y se dedicaron a Jehová. Se pusieron a orar y a implorar la ayuda de Dios. Dice la Biblia que sacaron agua, el agua es simbólica de la palabra de Dios, se lavaron y se purificaron. La Biblia dice que ayunaron, la Biblia dice que confesaron pecados, la Biblia dice que tuvieron temor de sus enemigos y más se consagraron, más oraron, implorando el favor y la protección de Dios. La Biblia dice que Samuel sacrificó un cordero. El cordero en el Antiguo Testamento es simbólico de Cristo, el Cordero de Dios. O sea, les recordó del sacrificio, les recordó de Cristo. Y dice la Biblia que entonces Jehová Dios oyó y les ayudó. Y al final le dieron toda la honra y la gloria a Dios, diciendo: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Qué lindo es pertenecer, asistir a una iglesia en donde se percibe la presencia de Dios, donde se puede ver la bendición de Dios, donde se puede ver el poder de Dios obrando en vidas. Pero qué triste es cuando se pierde eso, cuando se escribe figuradamente Icabod sobre nuestras vidas, o peor sobre nuestras familias, o peor sobre nuestra iglesia. Puede suceder tan fácil y tan pronto si descuidamos estas cosas. Cada aniversario que podamos decir: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, es una ocasión para regocijarnos, para glorificar a Dios, porque todavía está Dios con nosotros. Todavía está obrando entre nosotros, porque no hemos perdido su ayuda, su bendición y su poder, pero hay que tener cuidado, porque sí se puede perder muy fácilmente. Así es que, hermanos, yo estoy bien agradecido con Dios y dándole la gloria a Dios por cómo nos ha traído estos 27 años aquí. Y cómo en estos últimos años ha demostrado de otra manera, como nunca antes lo había hecho, que está con nosotros y que quiere ayudarnos, que nos está ayudando. Pero hay que tener cuidado con este asunto de cómo estamos viviendo, de estar a cuentas con Dios, confesando pecados, que hay que estar viviendo una vida consagrada y hay que vez tras vez volver a rededicar nuestras vidas a Dios. Este fin de semana, ¿sabe lo que quiero que hagamos como iglesia? Dedicarnos a Dios. Dedicar este edificio, esta propiedad, para la gloria de Dios.
para el servicio de la obra de Dios, para la gloria de Dios. Dedicar no solamente las propiedades, sino nuestras vidas a Dios, porque queremos que Dios siga ayudándonos. ¿Quiere usted que Dios le siga ayudando? Yo sí. Entonces hay que cuidar estas cosas. Amén. Vamos a orar todos cerrados. Señor, gracias por